Hola, ¿cómo estás? Muy bienvenidos. Bienvenidos a tu mensaje inconsciente. Mi nombre es Adriana Olivera Pérez y hoy vengo a hablarte para que juntos analicemos e incorporemos información relacionada con nombres. ¿Alguna vez te preguntaste por qué tu cuerpo reacciona ante un nombre? Hoy vamos a decodificar el significado en el abecedario de la biología. Así que quédate ahí, que tu biblioteca de datos está a punto de revelarte algo. Vamos a hacer un viaje largo, un viaje pausado, profundo, un viaje de 1 hora hacia ese lugar más cercano que nosotros tenemos, pero que a veces menos conocemos y es nuestro nombre. Te pregunto, ¿alguna vez te detuviste a pensar que lo primero que recibís al llegar al mundo, antes incluso de tener conciencia de tu propio cuerpo, es una palabra? Bueno, esa palabra es tu nombre y esa palabra funciona como la primer frontera. El nombre es nuestro primer territorio. Es ese límite necesario que el yo necesita para poder nacer. A ver, sin nombre somos parte del paisaje o somos una extensión de mamá o un deseo de papá, pero lo que a nosotros nos otorga el nombre es la individualidad. También nos impone nuestra propia vestimenta porque es una ropa que nosotros no elegimos, pero que nosotros tenemos que aprender a habitar. Y acá lo importante es establecer esto, que el nombre no es una etiqueta, sino que es una frecuencia. No, a menudo nosotros cometemos el error de pensar que el nombre es algo estático como si fuese un número de documento, pero en este espacio de reflexión lo que te invito a hacer es saberlo de otra manera y que veas el nombre como una frecuencia vibratoria. Cada vez que alguien pronuncia tu nombre, vos estás emitiendo un sonido que, perdón, la persona que te nombra está emitiendo un sonido que impacta en tus células, en tu campo electromagnético. No es lo mismo vibrar en la sonoridad de una A, que es una letra abierta, expansiva, que la fuerza de una R, por ejemplo, que tiene otra vibración, o con la suavidad de una S. Acá es donde nosotros nos queremos alejar de lo convencional. Y lo que no quiero hacer es hablar de cargas, porque saben que esa palabra no me gusta. Así que yo quiero que pienses que tu nombre no es una condena, no es algo que te obliga a repetir la historia de una abuela que no conociste o de, no sé, un héroe que murió de manera trágica en una novela. Vamos a ver todo esto como una disponibilidad de información. Vamos a pronunciar nuestro nombre. Y esto es un acto biológico. Cuando nosotros pronunciamos nuestro nombre o un nombre cualquiera, nosotros movemos los labios, la lengua, la garganta. Cada uno de esos movimientos genera un impacto distinto en nuestro sistema nervioso. Hay nombres que nos obligan a abrirnos, otros que nos impiden cerrar filas, otros que fluyen, otros que golpean como si fuesen un tambor. Y acá hemos agrupado el abecedario en 4 movimientos biológicos. Fíjate a cuál perteneces vos. Esto es para que entiendas qué orden le está dando tu nombre a tu biología cada vez que tu nombre suena en el aire, ¿sí? Están los nombres cuya letra inicial es de expansión y apertura, que serían los del grupo 1. Los del grupo 2 son los nombres cuya inicial es de estructura y de raíz. Y tenemos los nombres de fluidez y de cambio, que están agrupados en el grupo número 3. También tenemos los nombres cuya inicial están en el grupo 4 y son los nombres de fuerza y protección. Ahora vemos cuál se corresponde con cuál. Los nombres de expansión y apertura son los que tienen en su inicial la letra A, la letra O, la U, la H y la X. Ustedes dirán, bueno, pero la H es muda y la X no sé qué hace en ese grupo. Muy bien. Estos son nombres de visibilidad. El mandato inconsciente es salir al mundo, mostrarse
y ocupar el espacio. ¿Por qué la H y por qué la X? Porque acá la H da aire y la X es una letra como que rompe. Entonces ahí entran con fuerza y buscan la expansión. El grupo número 2, que son los grupos de estructura y de raíz, cuya inicial es la M, la letra T, la R, la D, la N, la ñ y la Z. Son sonidos que vibran en los dientes o que cierran la boca. Esto es pura materia. El mensaje acá es claro y es que son nombres de construcción. El mandato es sostener, trabajar y materializar. La ñ y la Z, que están en este grupo, aportan esa fuerza de tierra que ancla el nombre a la realidad concreta y al peso del clan. El grupo número 3 son los nombres cuya inicial es la letra S, la L, B corta, F, E y latina e Y. Son sonidos que sisean o que fluyen o se deslizan. Esto es puro movimiento también. Son nombres de adaptación. El mandato es comunicar, viajar y flexibilizar las estructuras rígidas. Son las letras de la libertad y de la agudeza mental que no quiere quedarse estancada. Por último tenemos los del grupo número 4, que son los nombres de fuerza y de protección. Y acá son los nombres cuyas iniciales comienzan con la letra P de papá, con la letra B larga, con la letra C, la G, la letra K, la letra Q, la J y la W. Son sonidos de los que llamamos secos o que estallan desde la garganta o de los labios. Ese es el patrimonio que tienen. Son nombres de acción y de límites. La P de papá y la B larga cuidan el nido y el poder. En cambio, la K y la Q ponen límites secos. El mandato es proteger lo que es propio y ejecutar decisiones con firmeza. Bien. Acá tenemos habitar el nombre versus ser usado por el nombre. Hay personas que sienten que su nombre no les pertenece, que les queda grande en algunos casos, que les queda pequeño en otros, que les suena ajeno. Y esto sucede cuando el nombre en su origen es un contrato. Pongámoslo así. Un contrato que se firma y que nosotros ni siquiera podemos leer la letra chica. Sin embargo, el proceso de madurez emocional y el despertar de la conciencia consiste en pasar de tener un nombre a ser el autor de nuestro nombre, que es bien distinto. El nombre es como una casa que nosotros heredamos. Podemos vivir en ella así como nos la dieron, ¿no? Con los muebles viejos, con las paredes oscuras, o podemos empezar a hacerle cambios, podemos empezar a pintarla, a tirar paredes, a abrir ventanas, o así, ¿no? A decidir con qué parte de esa estructura nosotros elegimos para que nos sirva para el presente. Así que vos pensá esto. Antes de que te llamaran como te llamás, ahí hubo un silencio, un espacio de posibilidad. Y el nombre vino a llenar ese silencio. Pero ¿qué sucede? Ese silencio original sigue estando ahí, debajo de esas letras. Así que hoy quiero que exploremos qué hay en ese espacio, o qué vas descubriendo vos que hay en ese espacio. ¿Por qué? Porque tu nombre es la interfaz entre tu persona y el mundo social. Es esa carta de presentación que vos usás para la vida. Pero no es la totalidad de quién sos vos, es simplemente un punto de partida. ¿Qué pasa cuando nosotros empezamos a desglosar nuestro nombre? A veces exploramos y queremos ver los significados y buscamos en libros y en diccionarios a ver qué significado tiene nuestro nombre para conocer distintos términos, distintas definiciones. Y ahí capaz que nos encontramos con que nuestro nombre significa, no sé, pura, guerrero, regalo de Dios o el que viene del mar. Bueno, esos son metadatos. Incluso si el nombre fue elegido por una moda o por un actor de cine de época,
también hay un mensaje inconsciente ahí. Ahí hay una aspiración, ahí hay un anhelo de belleza, de éxito, de aventura. Pero eso es un dato positivo. Es como decirlo de manera simbólica. Es como el combustible que pusieron en tu tanque, ¿sí? El desafío de este momento de charla, que vos empieces a mirar tu nombre no como una pregunta sobre el pasado, es decir, ¿por qué me llamaron así? Sino como una respuesta para el futuro, que es, ¿qué puedo hacer yo con esta información que mi nombre contiene? Y es la mejor forma que yo pueda honrar esa herencia, que no es repitiéndola, sino invirtiéndola en algo nuevo. Máxime, cuando esto te hace ruido o cuando vos sentís que en algún punto esto te incomoda, o sea, la información de tu nombre te incomoda. ¿Por qué? Porque cada vez que alguien pronuncia tu nombre, tu cerebro emite una respuesta de alerta. Si nos ponemos a pensar, es el primer comando que nosotros aprendemos a obedecer. Pero fíjate en esto, que el cerebro no solo reacciona al sonido, sino también a la intención y a la función que ese nombre cumple dentro de la estructura familiar. Y acá hay nombres que funcionan como nombres función, se les dice, porque son esos nombres tradicionalmente usados en la familia destinados para primogénitos, para los primeros hijos, que son los que simbólicamente deben sostener el negocio. Acá, desde la biología, ese nombre actúa como un recordatorio de una tarea específica, no es una misión espiritual, es un programa de supervivencia. Si el sistema necesitó tener un administrador y a vos te pusieron el nombre del administrador anterior, tu biología va a estar predispuesta a desarrollar habilidades de orden, de control, de previsión. El problema no es el nombre, sino el estrés que genera eso cuando tu biología quiere ir para un lado, como ser, no sé, por ejemplo, hacia la creatividad, y el comando auditivo que vos recibís de tu nombre te empuja hacia otro lado, que es la estructura, ¿sí? Bien, en mis sesiones observo lo siguiente, que me parece interesante comentarlo. Cuando yo le pregunto a la gente quién te puso el nombre, si ese nombre viene por la línea paterna, suele estar vinculado a la función social, al territorio, a la salida al mundo, a la autoridad también. Pero si viene por la línea materna, está más relacionado con la protección, con la gestión de emociones internas, con el nido. Si vos llevas el nombre de un ancestro del lado donde hay un conflicto de territorio no resuelto, y cada vez que te nombran, tu inconsciente biológico, ¿qué hace? Va a activar una alerta de defensa de territorio. O sea, esto es asociación neuronal pura, es decir, el cerebro vincula el sonido con la historia de supervivencia de ese dato. Nombres dobles. Muchas veces el nombre es el nombre social y el segundo nombre es el del ancestro. Entonces acá hay una división de identidad. La persona siente que tiene que mostrar, perdón, una cara al mundo, pero que internamente debe responder a otra información. Vamos a tener un par de versus acá. El nombre versus el apodo. Observa vos cómo te sentís cuando te llaman por tu nombre completo versus cuando te llaman por tu apodo. El nombre completo lo que hace es activar el neocórtex, que es la parte lógica, la parte adulta, ¿no? de nuestro cerebro. Mientras que el diminutivo o el apodo, ¿qué hace? A nosotros nos devuelve a una regresión infantil. Entonces, esto activa las zonas del cerebro límbico, que son las de nuestro cerebro antiguo, y que están relacionadas con la dependencia. Si el nombre, como dijimos antes, es el contrato formal, el apodo es el anexo no escrito. Y acá, miren ustedes esto qué curioso, el inconsciente es extremadamente económico, o sea, no gasta energía en fonemas que no considera necesarios. Entonces, cuando
el entorno o nosotros mismos empezamos a usar un apodo o un diminutivo, lo que estamos haciendo es como si fuese un recorte de banda ancha, para que se entienda. Entonces, ¿por qué nosotros recortamos un nombre? Desde la biodescodificación, el recorte suele indicar qué parte de la información de esa biblioteca nosotros queremos dejar afuera. Si una persona se llama María José y solo le dicen Majo, acá el sistema está haciendo una síntesis, pero si le dicen solo María, están anulando la energía masculina del nombre. O si le dicen José o José, están buscando anclarse en la rama del padre. Entonces acá el apodo es una focalización de la información. Es como si de todo el manual de instrucciones que nosotros traemos con nuestro nombre solo quisiéramos usar una o dos páginas nada más. El riesgo acá es que al recortar el nombre, muchas veces también recortamos nuestra autoridad o nuestra capacidad de respuesta a la realidad. Y acá entramos en otro versus, el diminutivo. Cariño versus minimización biológica. Bueno, para eso vamos a entrar en el terreno de los hitos, hitas, Juanito, Anita, Laurita. Bueno, culturalmente lo asociamos al afecto nosotros, pero para el inconsciente, el diminutivo tiene una función biológica clara y es, escuchen bien esto, mantener al individuo en una etapa de cachorro. Biológicamente a un cachorro, ¿qué se le hace? Se lo protege, pero no se le da la autoridad. Es decir, un cachorro no puede liderar la manada, no puede tomar decisiones territoriales y ni tiene acceso a los recursos grandes. Cuando una persona de 40, de 50 años sigue operando bajo el mismo diminutivo en su entorno familiar o profesional, hay una parte de su neurología que recibe la orden de no crecer. Esa instrucción de quedarse pequeño simbólicamente para seguir siendo aceptado en el sistema. Esa es la función que cumple. Si el nombre completo activa el neocórtex, como dijimos anteriormente, y la identidad adulta, el diminutivo activa circuitos de dependencia. Es una forma de, como si dijéramos, bueno, no soy peligroso, yo no compito con nadie, yo sigo siendo el niño, la niña de la casa. Acá vemos otro dato curioso y es el apodo como alias de supervivencia. Cuando nosotros tenemos apodos, pero que no tienen nada que ver con el nombre, como ser el flaco, la negra, la porota, Toti, acá el sistema familiar o el grupo social está creando una identidad paralela. A veces esto es, muchas veces, un mecanismo de defensa, porque si el nombre original tiene una carga simbólica muy fuerte, muy pesada, o una expectativa de éxito, el apodo funciona como un camuflaje. Entonces el inconsciente, ¿qué dice? Si yo me llamo como mi padre, que fue un hombre exitoso y severo, pero todos me dicen Lolo, entonces Lolo es libre de fracasar, de jugar, de ser alguien distinto. Entonces acá el apodo crea un espacio de maniobra donde la persona puede respirar fuera del mandato inconsciente. Esto como si fuese un reseteo técnico de la identidad. ¿Para qué? Para poder sobrevivir a la presión que nosotros tenemos del nombre real. El impacto de recuperar el nombre completo, por ejemplo, si una persona biológicamente decide, después de muchos años de exigir que la llamen por su nombre completo, acá hay un cambio de postura corporal. Hasta en el tono de voz, en la segregación hormonal. Recuperar las letras perdidas, es recuperar la geometría completa de la información de ese nombre. Es como reclamar que haya un acceso total hacia esos datos. Cuando vos te presentás con tu nombre completo, vos estás enviando ahí una señal terminada. Estás diciendo, bueno, esta es la frecuencia completa de mi identidad. Para los que están escuchando, yo les propongo este análisis. ¿Quiénes son las personas que te llaman por tu nombre completo y quiénes usan el apodo?
Otra pregunta. ¿En qué áreas de tu vida sos el apodo y en cuáles sos el nombre? Generalmente, donde hay apodo, hay una relación de regresión infantil. Y donde está el nombre completo, hay una estructura de respeto y de jerarquía. Y acá el mensaje inconsciente es claro. El nombre es el que a nosotros nos permite salir al mundo a producir. Mientras que el apodo es el que nos mantiene en el refugio. Los dos son herramientas, pero hay que saber cuál activar, en qué momento activar cada una de ellas. Si vos, supongamos, intentás dirigir una empresa o una familia y te dicen Titi, vas a encontrar una resistencia biológica en los demás a seguir tu autoridad, ¿sí? Entonces, en esos casos, ¿qué es conveniente? Empezar a usar el nombre completo. Vamos a esto que me parece muy lindo para desglosar, y es nombres de famosos. Voy a dar 3 casos. Uno es el caso de Marilyn Monroe. Todos conocemos a Marilyn, que es un ícono a nivel mundial, pasado ya los años y demás, pero casi nadie recuerda a Norma Jane, que era su verdadero nombre. Acá hay un ejemplo perfecto de una transmutación de identidad, porque Norma Jane, ¿qué era? Era la materia prima del origen, y ese origen tenía que ver con el abandono, con la orfandad, con la soledad, con el maltrato. Entonces ella sentía que ese nombre no le pertenecía, y con ese nombre ella no podía sostener la luz que quería emitir. Entonces decidió hacer como una operación de alquimia, tomó su esencia y la volcó en un molde nuevo. Ese molde nuevo era un molde brillante, dorado, resplandeciente, y al que ella llamó Marilyn Monroe. O, si no lo eligió ella el nombre, quizás algún representante o quien haya sido. En este caso no interfiere porque ella lo hizo propio y lo habitó. Entonces ahí es donde nosotros queremos indagar. Entonces pasó de ser el plomo a ser oro ante los ojos del mundo. Pero acá la enseñanza biológica profunda es que aunque vos cambies el metal por fuera, el núcleo sigue siendo el mismo. El drama de Marilyn fue que no permitió que Norma Jane habitara ese palacio de oro. Dejó a esa niña pequeña en el sótano, y si alguno tuvo la oportunidad por ahí de ver alguna película, de ver algún video relacionado con Marilyn, se va a dar cuenta que ella tenía una voz muy pequeñita, una voz muy de niña, muy aniñada. Es como que esa parte ella nunca pudo dejarla. Entonces esa niña pequeña que quedó como tapada en un sótano mientras ella estaba brillando como una estrella en una terraza. Acá el mensaje inconsciente es que no se necesita fabricar una máscara brillante para ocultar el nombre de origen. El desafío es integrar esas dos sustancias. La fuerza de Marilyn se necesita para que proteja la vulnerabilidad de Norma Jane, y que nuestro nombre actual sea el abrazo que nosotros le damos a nuestra historia y no a la pared que construimos para esconderla. ¿Sí? El caso de Salvador Dalí, otro caso tremendo, y es el siguiente. 9 meses antes de que el artista naciera, su hermano mayor muere. ¿Saben cómo se llamaba el hermano? También se llamaba Salvador. Cuando el segundo hijo nació, los padres, en un acto de dolor profundo, pero de gran inconsciencia sistémica, decidieron ponerle exactamente el mismo nombre, Salvador Felipe Jacinto Dalí. Pero el acto no quedó solo en el nombre. Cuando el pequeño Dalí tenía apenas 5 años, sus padres lo llevaron a la tumba de su hermano y le dijeron: vos sos la reencarnación de tu hermano. Ustedes simplemente imaginen el impacto de ese niño de 5 años
al recibir esta información. Él ya supo que su nombre era una etiqueta que tenía pegada de un duelo que no estaba elaborado. Entonces, el mensaje que recibió fue un mensaje de su sistema y fue: vos no existís por vos mismo. Vos existís para que el otro no se haya ido. Y esto es lo que nosotros lo llamamos generalmente en bio y codificación, y se le da el nombre de síndrome yaciente o de síndrome yacente. La persona siente que tiene que vivir por los dos, pero al mismo tiempo siente que está muerta en vida porque su identidad está ocupada por un fantasma. Esto hablando siempre desde la biología, no nos vayamos a otros lugares que no queremos abordar en este momento, ¿sí? Entonces acá es donde el análisis se vuelve fascinante, porque mucha gente hoy ve la obra de Dalí, esos relojes blandos, los cuerpos con cajones, ese bigote, que nos lleva por ahí a pensar en un genio creativo o en alguien que estaba como un loco lindo, ¿no? Pero si nosotros lo miramos con ojos de terapeuta, lo que vemos ahí es un hombre que está intentando desesperadamente diferenciarse del muerto. ¿Por qué piensan ustedes que el bigote hacia arriba, tan llamativo? Para que nadie pudiera confundir la cara con la de su hermano en las fotos, ¿sí? O por qué ese comportamiento tan histriónico, esos gritos, porque los muertos no hacen ruido. Y Dalí necesitaba hacer ruido para confirmar a su propia biología y a sus padres que él estaba respirando. Él mismo lo escribió en sus memorias de una forma brutal y textual. Dijo: yo nací doble, mi hermano murió de una meningitis a los 7 años, poco antes de mi nacimiento. Yo quería demostrarme a mí mismo que yo no era el hermano muerto, sino el vivo. Él tuvo que pasar toda su vida haciendo una reforma estructural de su identidad para no ser devorado por el nombre. Y lo logró porque pasó de convertir el destino ese de ser hijo de reemplazo por una identidad tan potente que hoy, cuando el mundo dice Salvador, nadie piensa en el hermano que murió a los 7 años. Todos piensan en el hombre que se atrevió a pintar. Y esto no es para generar culpa en los padres, porque ellos hicieron lo que pudieron con su dolor. Es para que vos te des cuenta de que cuando llevas el nombre de alguien que ya no está, tenés el permiso de desalojar, vuelvo a decir simbólicamente, al fantasma. Vos podés agradecer la vida, pero también podés reclamar el nombre solo para vos. Otro caso: Diana Francis Spencer o Diana como nosotros la conocemos en América Latina. No recibió un nombre al azar. Su nombre era un homenaje a una antepasada directa, Lady Diana Spencer, quien vivió 200 años antes que ella y que curiosamente también estuvo a punto de ser princesa de Gales. Cuando hablamos de Diana, solemos enfocarnos en el drama de su vida pública, pero si nosotros vamos a los cimientos de su nombre, vamos a encontrar algo que es revelador. Y es que ella fue nombrada así porque una tía, abuela suya de 4º grado, una mujer que también fue la joya de la familia, una de las solteras más codiciadas, que también fue preparada para un matrimonio real y murió joven. Entonces, ¿su familia qué hace cuando le da el nombre? Decide que intentan restaurar una obra inconclusa. Estaban trayendo al presente una figura del pasado para ver si esta vez la construcción terminaba bien. Biológicamente esto genera una tensión constante porque Diana sentía que ella tenía que encajar en un molde de perfección, de nobleza, de carisma que no le pertenecía a ella, sino a la memoria de la familia. El estigma de su nombre no era de mala suerte, sino la expectativa de la reparación. Si nosotros analizamos ese nombre desde su raíz más profunda, Diana es la diosa de la casa, pero también es la diosa de la luna y de los espacios silvestres. Entonces acá hay una contradicción de biología, porque por un lado
es la fuerza de la cazadora, la mujer que toma las riendas y que domina el territorio, y por el otro lado, la simbología con la fragilidad de la luna, de lo emocional, de lo que cambia, ¿sí? Diana pasó su vida atrapada en esa dualidad cuando el mundo la cazaba, entre comillas, con las cámaras, mientras ella intentaba desesperadamente habitar la parte protectora de su nombre. Y acá hubo como el estigma y fue el desequilibrio de la estructura. Su nombre le exigía ser una diosa inalcanzable, mientras que su alma solo quería tener un refugio. Lo interesante de todo esto es ver cómo el mundo recortó el nombre a Lady Di. En ese recorte, ¿qué hubo? Hubo un intento inconsciente de la sociedad de quitarle el peso de la Diana para convertirla en algo más cercano. Sin embargo, ella encuentra su propia voz cuando empieza a usar la fuerza de su nombre para sus propias causas. Acá dejó de ser la Diana que repara el honor de los Spencer para ser la Diana que camina por los campos de minas o que abraza a los enfermos de SIDA. Ella remodeló su propia casa. Y con esto me quiero quedar, más allá del final trágico que haya tenido, si tiene o no algún tipo de comparación con su ancestra, eso es otro tema. Lo que estamos hablando acá es del nombre, no del destino, ¿sí? Bien. El nombre como ropa ajena, la identidad que nos raspa. Acá hay un fenómeno muy silencioso y a la vez es muy perturbador, y es de las personas que no se sienten cómodas con su nombre. Es esa sensación de que cada vez que alguien te llama, vos sentís que le está hablando a otra persona, o peor, te estás poniendo una vestidura que vos no elegiste. A veces el nombre nos queda como un tapado heredado de, no sé, de un abuelo, de alguien, que es de buena calidad, que tiene historia, pero que a nosotros nos queda grande o que nos pesa demasiado. Si no te gusta tu nombre, lo que tu cuerpo está gritando es que hay una falta de sintonía entre quien sos vos hoy y el proyecto que tus padres imaginaron cuando te nombraron. Ese es el tema. Sentir el nombre como la ropa ajena es la primera señal de que estás listo para reclamar tu propia piel. Es como que ya tu esencia no cabe dentro de ese molde. Y acá también lo que entra en juego es la resistencia fisiológica. Porque cuando a alguien no le gusta su nombre y lo llaman, a veces la persona no escucha. Y eso es una sordera selectiva. Y esto es inconsciente. Otras veces o agacha la cabeza, otras veces encoge los hombros. Y esto es una retracción de la energía. Si a mí no me gusta como yo me presento al mundo, yo trato de presentarme lo menos posible. Entonces acá el nombre se vuelve un obstáculo, porque sentimos que ese nombre feo es lo que, es lo que nos representa y no nosotros mismos. A veces nos pusieron un nombre para ocultar algo o para cumplir una función. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces se eligen los nombres por compromiso social, para quedar bien con la madre, para quedar bien con el padre, para quedar bien con el suegro, ¿sí? Entonces acá esto es vivir disfrazado con un nombre que no nos gusta, y eso en el sistema nervioso se ve como agotamiento. Pero bueno, la buena noticia es que, aunque no cambies tu nombre en el documento, podés empezar a despojarte de las expectativas ajenas. Entonces, ¿qué hace la gente cuando no se siente cómoda con ese nombre? Lo cambia por el uso de un apodo, o usa un segundo nombre, o una variación. Y esto es un acto de automedicación de la identidad. Es la forma que tiene el inconsciente de decir, esto me queda mejor, esto sí tiene mi esencia. Y a mí me pasó con mi mamá. Ella tenía un nombre en su documento que no le gustaba. Por lo tanto, toda la familia la terminó llamando por el nombre de elección, que a ciencia cierta, no sé si alguien se lo cambió porque ella manifestó que no le gustaba o que de pequeña, pero toda su vida utilizó ese nombre que, digamos, era un nombre de fantasía.
pero su verdadero nombre ella trataba de revelarlo lo menos posible, solamente cuando tenía que hacer algún trámite. Y esto no es rebeldía, esto es higiene emocional. Acá es buscar una frecuencia que a vos no te incomode cuando vos la escuchás. Así que si vos sentís que tu nombre es una ropa ajena, no te castigues pensando que sos desagradecido con tus padres. Agradecé, sí, el nombre que te dieron, pero vos también tenés el permiso de poder elegir cómo presentarte ante la vida. Tuve unos casos que me parecieron buenísimos como para comentarlos. Uno fue una chica que me comenta que ella tuvo un primer amor que se llamó de una determinada manera. Después de eso tuvo otra relación que se llamó por el segundo nombre de su primer amor. Y después su actual pareja, que se llama como su primer amor. Bueno, ¿qué pasa cuando tu primer amor y tu pareja actual comparten el mismo nombre? Acá, desde el inconsciente, hay un pegado de información, como un copio y pego, ¿vieron? Porque el primer amor lo que marca es la impronta, en este caso, no digo que en todos los casos, pero en este caso puntual, de cómo nosotros debemos ser amados, o qué es el amor para nosotros. Al repetir, a ver, cuando nosotros nos enamoramos, de esto desde la biología, puramente dicho, cuando nosotros nos enamoramos, no nos enamoramos de una persona, nosotros nos enamoramos de una información. Esto es importante aclararlo. Al repetir ese nombre, y que ese nombre esté presente en tu biología hoy, lo que está intentando es volver a ese punto de origen, quizás para reparar, que sería terminar hoy con lo que quedó inconcluso con aquel amor, con una información nueva, o confirmar que esa frecuencia es la única segura y conocida para tu sistema. Esa es la información que tiene, porque no es azaroso que una persona haya elegido 3 parejas y que las 3 hayan tenido un denominador común que es el nombre. Tener parejas con el nombre de la madre o del padre. Este es otro de los grandes movimientos que hay en la biblioteca de datos y que lo veo mucho en la consulta. Es el nombre que rebota dentro de la misma generación, ¿sí? Y acá estamos hablando de lealtad, o muchas veces nosotros cuando, por ejemplo, elegimos una pareja que tiene el nombre de mi padre, y mi padre fue una persona autoritaria, muy rígida, lo que yo estoy tratando de hacer es mostrar la contraposición de ese nombre, y quiero que ese nombre hoy día esté ligado a una vibración de amor y de cariño, ¿sí? Cuando elegimos nombres de hermano o de hermana a nuestras parejas, cuando nuestras parejas tienen nombre de hermano o de hermana. Acá se llama el movimiento espejo, y vamos a explicarlo de una manera clara. Lo que biológicamente se está buscando es la frecuencia de lo conocido. Y esto sucede cuando hay un vínculo muy fuerte o cuando hay una cuenta pendiente también. Esto también es importante destacarlo. Entonces, lo que se busca en esta pareja es la continuidad. Es esa energía que uno conoce y que por ahí está relacionado justamente con esto, con el lugar seguro, con la persona que me cuida, con la que organiza. Bueno, vamos a los nombres como estado del tiempo. Hay nombres que están vinculados al clima, como por ejemplo brisa, rocío, sol, nieves. Esto no funciona como estructuras sólidas, sino que son, vamos a decirlo, atmósferas compensatorias, ¿no? Es el inconsciente familiar que elige para regular la temperatura emocional del sistema en un momento dado. Es como si fuese la función de alivio. Generalmente estos nombres aparecen en el ambiente familiar cuando el ambiente estaba caldeado o seco por conflictos. Entonces el sistema busca aire o nombra una brisa y busca frescura y nombra un rocío, ¿sí? Acá el mensaje inconsciente que recibe la persona es que su identidad
Debe ser sutil, agradable. Si le pide que refresque, pero que no moleste, lo que a menudo le impide expresar son emociones densas o poner límites firmes. Vamos a nombres de piedra. Cuando llevar el nombre de una gema, esmeralda, jade, rubí, ágata, acá es como recibir una instrucción de valor absoluto. En la arquitectura de tu identidad son la materia prima preciosa. Y acá tenés la carga del brillo. Inconscientemente, estos nombres obligan a la perfección. Una gema no puede tener grietas ni estar sucia. Entonces acá el mensaje familiar, ¿cuál es? Tu función es valer y brillar para nosotros. Y esto que puede generar mucha presión por no fallar nunca. Las piedras se forman bajo presiones extremas. Y quien lleva estos nombres posee una fortaleza biológica inquebrantable. Son personas que soportan crisis que por ahí desarmarían a cualquiera, pero su estructura es compacta y duradera. Esto me encanta. ¿Qué sucede cuando un nombre deja de ser una palabra y se convierte en un estribillo? Cuando un artista elige un nombre para una canción, acá lo que está haciendo es una operación de enfoque. Está tomando ese nombre y lo está envolviendo en una atmósfera emocional. Y a partir de ese momento, ¿qué va a hacer? Va a acompañar a todas las personas que se llamen así. Pensar nombres como Lucía, Yolanda, Penélope, Angie. Antes estas canciones eran simplemente nombres. Y después después de la música, ¿qué son? Son estados de ánimo. Si te llamas Lucía, hay una frecuencia de nostalgia en la canción que Serrat inmortalizó y que se instaló en el inconsciente colectivo. Si te llamas Penélope, el nombre ya no solo evoca a la mitología, sino a la espera, al banco de la estación, a la fidelidad. El mensaje inconsciente acá es que el nombre recibe una inyección extra de energía. Las personas con nombres musicalizados suelen sentir que su nombre tiene una identidad que les pertenece a ellos, pero que también pertenece al mundo, y esto sería como una estructura que tiene eco. Hay canciones que elevan el nombre a una categoría de victoria o de fuerza y otros que los hunden en la tristeza. Entonces, cuando un nombre se inmortaliza en un tono mayor, alegre y potente, funciona como propulsor. O sea que cada vez que la persona escucha su nombre hay una asociación inconsciente con ese brillo. Pero cuando el nombre está ligado a una balada de pérdida, la persona puede sentir que su identidad tiene una falla técnica de melancolía, ¿sí? Y acá la tarea de la biodescodificación es simple, es separar la música del dato. Es decir, vos sos la protagonista de la canción de otro. Perdón, vos no sos, perdón, hablé tanto. Vos no sos la protagonista de la canción de otro. Vos podés usar esa belleza de esa melodía como un adorno para tu casa, pero no tenés que vivir dentro de esa letra que otro escribió. ¿Se entiende? A veces la canción popular sirve para limpiar un nombre que venía cargado de una historia familiar difícil. Si en tu familia te llamaste Roxana, eso está asociado quizás a un recuerdo oscuro. Pero ¿qué sucede? Viene una canción y se vuelve un icono pop. Entonces, acá la cultura es como que te está regalando una actualización en este caso. Y te está dando una forma de habitar ese nombre, pero ya lejos del drama del linaje y más cerca del ritmo que estás escuchando. Hay nombres que se eligen para canciones, pero que solo, o sea, por cómo solo suenan por su fonética también. Nombres como Laila, Michelle. Acá el artista no está hablando de una mujer específica, aunque la haya. Está buscando una vibración. Entonces, para quienes llevan estos nombres, el recurso disponible es la armonía.
Su nombre no es una invitación a la concordancia, que las cosas rimen, no es una obligación de ser perfectos. Ese es el de encontrar el talento, de saber encontrar ese ritmo que nosotros necesitamos. Así que si tu nombre es una canción, escúchala, pero no la escucho como si fuese un decreto. Escucharla como una banda sonora, el autor le puso la música, ¿sí? Pero vos sos quien decide qué paso de baile vas a dar con ese nombre. ¿Qué pasa cuando la letra es adversaria? ¿Qué sucede cuando tu nombre, esa palabra que es tu frontera y tu territorio, es usado en una canción de forma chabacana o ridícula? Piensen en nombres que han sido asociados de letras de burla, ¿sí? Situaciones de despecho o personajes vulgares. Entonces acá la persona siente que su nombre ha sido vandalizado. Es como si en la fachada de tu casa alguien le hubiera tirado pintura, le hubiese hecho todos grafitis ofensivos. Acá, eh, cuando la canción chabacana se vuelve masiva, el nombre deja de ser un recurso y se convierte en un estigma social, temporal, gracias a Dios. La persona escucha su nombre y en lugar de conectar con esa propia fuerza, conecta con la risa ajena o con la situación adversa que describe esa letra. Entonces la persona empieza a encoger su nombre, a decirlo más bajo, a refugiarse en un apodo para evitar la asociación. Y acá es lo que nosotros llamamos en el inconsciente como que alguien secuestró esa frecuencia para usarla con fines que no le pertenecen. Si la letra es de mal gusto, el inconsciente puede procesarlo como una falta de respeto al linaje o a la propia dignidad. Pero bueno, fíjense en esto, la canción no tiene poder sobre vos, a menos que vos le cedas esa autoridad. El autor de esa letra no te conoce y usó tu nombre como un molde vacío para llenar su propia historia. Y a veces esa historia es de baja frecuencia, ¿sí? Entonces acá hay que entender que el nombre en la canción es una cáscara vacía, ¿sí? Ni más ni menos que eso. Nombres de pantalla y papel. Qué lindo esto. A veces el plano de nuestra identidad no se dibujó en la mesa del comedor familiar, sino que se inspiró en una pantalla o las páginas de un libro. Muy poético. En todas las épocas hay una ola de nombres que se repiten. Y sucede cuando un personaje de ficción captura el corazón de una sociedad. Entonces acá estamos ante lo que es el efecto de repetición. En ese momento miles de padres eligen el mismo nombre. Entonces inconscientemente están buscando que su hijo herede el carisma, la belleza o el destino triunfal de ese personaje. Acá el mensaje inconsciente es, sos parte de una tendencia, no de un diseño único. Si vos te llamás como el galán o la heroína que todos amaban cuando naciste, tu trabajo hoy es descubrir qué hay de original dentro de ese molde compartido, ¿sí? El nombre importado, la búsqueda de lo exótico. Otro fenómeno muy común es cuando los padres eligen nombres de culturas lejanas porque vieron una producción extranjera. Esto, hablando de construcción, es como poner una columna de un estilo totalmente distinto en una casa tradicional. Entonces el nombre trae un sonido ajeno, un aire de otra parte. Acá el mensaje inconsciente de los padres es un deseo de expansión, es decir, quiero que tu vida sea más grande que este lugar de destino que nosotros llevamos, queremos que trascienda las fronteras. El nombre como deseo de escape. Casi siempre el nombre de ficción es un intento de los padres de salir de su propia historia. Es elegir un material nuevo porque el material de la familia les parece aburrido, les parece doloroso, les parece pesado. Pero nosotros en biodescodificación sabemos que aunque lo visible sea de una novela extranjera, los cimientos siguen siendo los ancestros. Es decir, no importa si tu nombre salió de una novela clásica, de una serie de televisión o una película de otro continente.
tu nombre fue el padre, fue el puente, perdón, que tus padres tendieron hacia un sueño de algo mejor. Y hoy ese nombre es tu herramienta. Lo que tenés que entender es que no tenés que actuar el guión de nadie, podés usar esa intención que te dieron para usarla en tu propia realidad y para construir vos eso que tanto querés con tus propias manos. Nombres largos versus nombres cortos. Bueno, acá el significado, más allá del significado, el nombre tiene una extensión. No es lo mismo presentarse al mundo como María de los Ángeles que como Paz. Es decir, la longitud del nombre determina cuánto tiempo nosotros le exigimos al otro que nos preste atención y cuánta energía nosotros invertimos también al decirlo, ¿sí? Los nombres de 3, 4 o más sílabas funcionan como una gran estructura. Son nombres que imponen una pausa. Quien lleva un nombre largo, por así decirlo, obliga al otro a detenerse al articular cada fonema. Es un nombre que reclama territorio. Históricamente lo asociaban a la nobleza porque el tiempo del otro era un recurso disponible. Y los nombres de una sola sílaba, como Luz, Juan, Ana, Sol, funcionan como una flecha. Acá no hay preámbulo. Esto es pura dirección. Cuando el mundo se mueve rápido, el nombre corto es una herramienta de alta eficiencia. Es decir, acá no gasta energía. El mensaje inconsciente es de síntesis. Esto es lo que hay, así, sin adornos. ¿Sí? Perfecto. Bueno. Fíjate ahora, ¿cuánto tardás en decir tu nombre? ¿Sentís que tenés que pedir permiso para pronunciarlo o lo lanzás como una afirmación que ya no admite discusión? Si tu nombre es largo, disfrutá de la riqueza de la estructura de ese nombre. Y si es corto, apóyate en la fuerza de ese impacto. Acá vale aclarar que ninguno es mejor que otro. Son herramientas distintas, ¿sí? Para diferentes tipos de construcción de vida. Bueno, el tema da para muchísimo, pero ya se nos está escapando la hora y creo que no voy a terminar con todo, pero está muy bueno dejarlo pendiente por si les llega a interesar, en algún momento seguimos, porque el tema de nombres es infinito. Tenemos nombres de santos, por ejemplo, y cuando nosotros le damos nombre de santo a un hijo, el nombre de lo que representa es una valla protectora que le ponemos a ese bebé. O sea, yo te pongo este nombre para que este ser te cuide, pero, ojo, también para que te obligue a ser bueno. Entonces es un nombre que viene ya con un manual de instrucciones. La persona siente desde muy chica que acá hay una mirada externa, que es la del santo. Así que es una estructura que da mucha seguridad, pero que en muchos casos también a veces quita espontaneidad. Bueno, yo me voy a ir despidiendo. La verdad es que tenía muchísimo más preparado y la verdad es que realmente pensé que iba a poder meter todo dentro de una hora, pero fue realmente imposible. Así que lo que quiero decirte es lo siguiente. Quiero que pienses en tu nombre, ¿sí? Quiero que lo escribas, ¿está? Que lo escribas en un papel, que te detengas con cada letra, que te tomes tu tiempo para hacerlo, porque esto desde la terapéutica es sumamente valioso. Nosotros ahora caminamos por las calles de nuestra propia identidad y yo quiero que te quedes con este pensamiento y quiero que entiendas que no importa si tu nombre viene de una tragedia, de una novela o de un santo milenario. Acá lo que importa es cómo vos te percibís, ¿sí? Porque muchas veces nosotros tratamos de escapar de nuestro nombre y esto se da mucho en redes y es que nos llamamos de una manera totalmente diferente a lo que es nuestra propia identidad.
Entonces, eso desde la terapéutica también es súper importante, porque nosotros ahí le estamos dando un aire fresco. Estamos dejando nuestra identidad para lo que queremos que quede resguardado, como es el tema de la familia, como son los amigos, como son las personas que tienen más contacto íntimo con nosotros, y estamos tratando de poner en la parte laboral generalmente ese seudónimo que a nosotros nos identifica, pero que tiene un fin específico, ¿sí? Entonces, lo que importa es que hoy, con conciencia, vos podés abrir las ventanas de ese nombre, de tu nombre, el nombre que eligieron tus padres, para que entre luz. Vos podés tirar abajo las paredes que te asfixian, podés ampliar los espacios donde vos te sentís libre. Pero tu nombre es el sonido de tu presencia en la tierra. Así que pronuncialo con orgullo, habitalo con amor. Y recordá que al final del día, la casa más hermosa es aquella donde vos te sentís en casa. Y quiero que te quedes con esta última reflexión. Agradezco infinitamente todo el tiempo que te tomaste para estar conmigo. En algunos casos, si te hice reflexionar, si fue un momento darte cuenta, lo celebro y lo agradezco muchísimo. Agradezco mucho tu compañía del otro lado, estés donde estés en el país en el que estés haciendo lo que estés haciendo. Y quédate con este programa. Y también te voy a pedir que te quedes con los otros programas, porque Radio Avalon tiene realmente una programación que es muy generosa en cuanto a recursos. Esos recursos que nosotros por ahí nos valemos, a veces una palabra, a veces una frase, a veces un concepto, a nosotros nos ayuda para tener una salud mental un poco de mejor calidad, o poder entender algo que teníamos oculto, como ser algo en el sistema familiar. En mi caso yo me dedico a lo que es la biodescodificación, lo que son las constelaciones y lo que son los mensajes inconscientes. Pero como te decía antes, entra a la emisora y fíjate porque hay un abanico de posibilidades y una es mejor que la otra. Así que te mando un beso grande. Nos vemos la próxima emisión y ya sabes, si tenés alguna pregunta que hacerme, me encontrás en las redes, @ley_bio, y te voy a responder con mucho amor y con mucho agradecimiento. Nos vemos la próxima. Chau, chau.